cambiar a... Ok, bueno, pues entonces vamos a trabajar hoy sobre análisis de señales fisiológicas en análisis espectral de los datos. Entonces, la clase de hoy se va a dedicar ahora a analizar nuestras series de tiempo en el dominio de la frecuencia. Hemos estado trabajando en el dominio del tiempo y ahora vamos a pasar al dominio de la frecuencia. La frase de hoy es que la frase más excitante que se puede oír en ciencia no es eureka, sino es extraño. Y coincido totalmente con Isaac Asimov, la que da origen a todas las sorpresas en la ciencia es precisamente qué extraño es esto. Un día como hoy, en 1974, la nave Mariner 10 sobrevoló Mercurio. Es la única nave que ha llegado a Mercurio, el planeta es el más cercano al Sol, entonces por eso también no hemos enviado tantas sondas como se debe, pero cartografió aproximadamente el 80% del planeta. Estas zonas que ven aquí sin cráteres ni nada, no es porque no haya, sino porque no hay datos, o sea, estos son datos vacíos en la imagen que tenemos de Mercurio. Y pues también un día como hoy, pero en 1967, murió Hermann Joseph Müller. Es muy importante Müller porque fue uno de los padres de la genética y hizo experimentos muy famosos. El experimento de Müller inclusive se reproduce mucho en los laboratorios para ver precisamente los fenotipos y genotipos de diferentes poblaciones. Entonces, precisamente debido a estos estudios que hizo primordialmente con moscas drosófilas, fue que fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo le explicarían a Baby Yoda para qué usar series de tiempo fisiológicas? Viene del espacio exterior y sabe muy poquito. ¿Quién le explica a Baby Yoda para qué se usan las series de tiempo fisiológicas? Recuerden que yo no alcanzo a ver las manitas, así que si Gabriel, si me puedes decir quiénes la levantan para participar, por favor. Entonces, ¿quién se anima a explicarme qué es una serie de tiempo fisiológica y para qué la usarían? ¿Y para qué las usan? Yo, doctora. Adelante, Jerónimo. Pues primero le explicaría a Baby Yoda que normalmente las mediciones que se hacen son como un solo punto en el tiempo, pero que eso te da muy poca información. Entonces, que a alguien se le ocurre hacer como mediciones a lo largo de mucho tiempo y que esto te permite como tener una perspectiva mucho más amplia y detectar cosas que no detectarías con mediciones puntuales. Muy bien. Ajá. ¿Y qué puedes medir? ¿Qué tipo de series fisiológicas puedes medir? Sería la siguiente pregunta que les haría Baby Yoda. ¿Qué podrían medir? No, pues casi que, bueno, para mí casi todo lo que sea medible, ¿no? Pues en el tiempo. Digo, obviamente, pues yo tengo que pensar cómo a qué lo quiero correlacionar, Pero, por pero, ejemplo. pues desde la presión arterial también. Bueno, es que no me gustaría repetir, pero pues sí, frecuencia, la variabilidad en el electrocardiograma, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues lo que hemos visto hasta ahorita es precisamente series de tiempo y los conceptos básicos de una serie de tiempo. Y entonces una serie de tiempo pues tiene simplemente, como ustedes mismos acaban de decirnos, es como Jerónimo y Jennifer nos dijeron, simplemente es cómo cambia una variable a lo largo del tiempo y lo que podemos ver es la tendencia de la serie, hacia dónde se dirige. Podemos ver componentes periódicas en la serie. Normalmente cuando estamos viendo componentes periódicas en series fisiológicas, las primeras que se nos ocurren, los primeros ciclos que se nos ocurren en una serie fisiológica son ¿qué fenómenos se repiten en series fisiológicas?
A ver, ¿quién me dice? O sea, como el ciclo circadiano. O... Por ejemplo, el ciclo circadiano es uno de los ejemplos más típicos, pero también tenemos ciclos de alimentación, el ciclo circadiano es del orden de 24 horas, también tenemos estos ciclos que tienen que ver con 8 horas. También tenemos unos ciclos muy interesantes que se llaman ciclos de Braak, que son de alrededor de 90 minutos y que tienen que ver mucho con nuestros niveles de atención cerebral y nuestra respuesta. Pero también les había dicho que hay unas ondas que andan en todo el cuerpo, que son las ondas de Meyer, que hacen que precisamente haya estos acoplamientos cardiorrespiratorio porque entrábamos en resonancia y esas ondas normalmente están a ¿cuántos hertz? ¿A 0.1? A 0.1 Hz, exactamente. Entonces hay muchísimos fenómenos cíclicos o estacionales. Y bueno, si quitamos la tendencia y la componente cíclica de las series, o que con lo que nos quedamos son con las fluctuaciones, y ya hemos visto también que estas fluctuaciones también nos hablan mucho sobre la dinámica del sistema y son muy importantes. Entonces, todas estas componentes es importante estudiarlas, a veces las estudiamos por separado, porque son fenómenos que ya conocemos y puede ser que algunos enmascaren a los otros. Entonces, una de las cosas básicas primero es tratar de descomponer la serie en sus componentes. Y luego vimos los análisis de las series de tiempo en el dominio del tiempo. Entonces vimos un análisis que no depende de en qué parte de la serie están los datos, sino que en realidad nos describen el comportamiento global de todos nuestros datos, y eso se hace con estadística básica y trazando los histogramas de las funciones. Y entonces aquí, por ejemplo, les estoy mostrando los resultados de un artículo que publicamos en 2016, en el que tenemos 3 maniobras. Están los sujetos acostados a 5 minutos, 5 minutos de pie y 5 minutos respirando rítmicamente a 0.1 Hz. Y lo que tenemos son sujetos de control, sujetos sanos fisiológicamente, que no tienen ninguna alteración en sus señales, con todas las medidas tradicionales que dan los límites de mínimo y máximo de salud. Pacientes recientemente diagnosticados con diabetes mellitus. Estos pacientes tenían a lo más 6 meses de habérseles hecho una prueba de tolerancia a la glucosa y esa había salido negativa, y en esta salen con positiva. Y finalmente tenemos pacientes que tienen más de 10 años de cursar la enfermedad, del diagnóstico que les hicieron de la enfermedad. Todos estos pacientes sí ya son tratados. Entonces no son pacientes que no estén tratados, son pacientes que tienen diabetes y está controlada. Eso es muy importante, porque lo que estamos viendo es que a pesar de que la diabetes esté controlada, la evolución de la diabetes a largo plazo no se ha detenido. O sea, el tratamiento lo único que hace es controlar un poco la situación, pero sigue dañándose el organismo en general. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que las series de tiempo pasan de tener una distribución muy, muy dispersa, con una coeficiente de dispersión muy grande, a volverse series muy, muy angostas, con una varianza muy pequeña, de ser series que son asimétricas, que tienen colas hacia un lado o hacia el otro, se vuelven series muy simétricas al avanzar la enfermedad. Este es la variabilidad del ritmo cardíaco, el intervalo entre pulsos cardíacos en latidos por minuto. Y también lo que vimos es que las distribuciones se vuelven muy leptocúrticas, se vuelven con una curtosis mucho mayor a 0. Y lo que pasa cuando estamos respirando rítmicamente, lo que pasa es que la señal es una señal que es prácticamente uniforme, se vuelve una señal muy periódica. Lo que vemos es que la persona tiene un ritmo cardíaco que también oscila periódicamente, y conforme nosotros enfermamos, de todas formas, esta señal periódica también se va perdiendo. Entonces, esto me habla de la pérdida del control cardíaco, del ritmo cardíaco al enfermar,
que el sistema se vuelve mucho más rígido. Recuerden, salud significa el justo balance entre adaptabilidad a los cambios del entorno y mantener los parámetros robustos, rígidos. Entonces, mi corazón debe de latir alrededor de 60 latidos por minuto, pero cuando nosotros tenemos una enfermedad como diabetes mellitus, nuestro corazón, además de que ya no late a un ritmo tan bajo, empezamos a tener taquicardias, el latido promedio se sube a 70, 80 latidos por minuto, además en reposo. Además de eso, lo que tenemos es que la variabilidad se vuelve mucho menor, el corazón se empieza a volver un reloj suizo y perdemos la capacidad de adaptarnos a los cambios del entorno. También vimos que esto lo podíamos hacer con análisis de estadísticas, o sea, esto que acabamos de discutir lo podemos medir con los momentos estadísticos. Los momentos estadísticos que normalmente nosotros usamos son los momentos que tienen que ver con tendencia central, donde está el centro de la distribución. Este es el primer momento estadístico. Y nada más el promedio de los datos es la suma de todos los datos dividido entre el número de los mismos. Nos habla de dónde está el centro de la distribución, pero también tenemos otra medida de tendencia central que es la mediana. Dividimos el rango que tenemos total de datos, lo partimos a la mitad y justo en ese punto es el que decimos nosotros que corresponde a la mediana. La moda es el dato que más se repite en nuestra serie de tiempo. Entonces, estas serían las modas de la distribución. La desviación estándar es el segundo momento central y nos habla de qué tan ancha, qué tan dispersa está la distribución. Aquí, por ejemplo, estas tres tienen el mismo valor promedio, tienen un valor promedio de 0, pero la curva azul tiene simplemente una sigma cuadrada de 0.2, la rosa una sigma cuadrada de 1 y la amarilla tiene una sigma cuadrada mucho más grande de 5. Esta de aquí tiene una desviación de 0.5, pero está centrada en -12. El tercer momento central me habla de la simetría de mi distribución. Entonces, una distribución que tiene un sesgo positivo, quiere decir que tiene colas hacia la derecha, y una distribución que tiene un sesgo negativo, tiene colas hacia la izquierda. Si tenemos un sesgo negativo, también lo vemos que las medidas de tendencia central ya no coinciden. La media, el promedio está antes que la mediana y antes que la moda cuando tenemos sesgos negativos, y en el caso en que tengamos sesgos positivos, primero vamos a ver a la moda, luego a la mediana y luego el promedio. Y bueno, además de la simetría de la distribución, solo para una gaussiana vamos a tener un sesgo de 0 y van a coincidir todas las medidas de tendencia central. Es una distribución simétrica y además va a ser lo que se llama mesocúrtica. Una distribución gaussiana tiene una kurtosis de 0, tomando la kurtosis con esta definición. Y si tiene una kurtosis positiva, se llama leptocúrtica, está muy picuda la distribución, y si la distribución está muy aplanada, se llama platicúrtica. También vimos una métrica en esta fase de momentos estadísticos en el cual trazábamos simplemente 3 ejes en el que el eje X correspondía al coeficiente de variación, la desviación estándar entre la media. El eje Y era el sesgo de la distribución, la simetría de la distribución, y el eje Z correspondía a la kurtosis de la distribución. Y entonces nosotros podemos definir qué tan alejados estaríamos de una distribución de tipo gaussiano que estaría en realidad en este plano. Si nosotros trazamos también la recta que une con el origen, y entonces podemos medir este coeficiente alfa. Si este coeficiente alfa es igual al coeficiente de variación, quiere decir que esta distribución es muy cercana a una gaussiana con sesgo 0 y kurtosis 0. Vimos un biomarcador de control homeostático también, es que vimos que si nosotros hacíamos este coeficiente para el ritmo entre latidos cardíacos y lo dividíamos entre la presión arterial,
lo que teníamos era que era un valor que nos podía separar claramente a nuestros pacientes que tenían diabetes de los que no lo tenían, y entonces por eso se ha usado mucho este biomarcador de control homeostático. También definimos los diagramas de Poincaré, que son una representación de la variabilidad de la señal consigo misma, mide la autocorrelación de la señal, pero a corto alcance, o sea, la correlación que tenemos un punto con el siguiente, y como lo trazábamos simplemente en el eje X trazamos los datos y en el eje Y trazamos los datos movidos una unidad, movidos un punto. Y entonces, pues, cada punto sería en realidad cuál es el valor del latido con respecto al latido anterior. Si todos los latidos fueran un reloj suizo, estarían sobre esta recta, pero, es decir, ese D1 valdría 0, pero en realidad lo que tenemos es que no somos un reloj suizo. Si fuéramos algo totalmente azaroso, seríamos un círculo, o sea, ningún punto estaría correlacionado con ningún punto, y la salud en realidad es encontrarnos en la justa medianía entre los dos, es decir, estar en una elipse. También vimos las funciones de autocorrelación. La función de autocorrelación me dice qué tanto se parece la señal consigo misma con un cierto retraso. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero medir es la temperatura en Ciudad Universitaria, yo lo que veo es que la temperatura del día de hoy es muy parecida a la temperatura del día de ayer, no nada más en su valor, sino también en la tendencia de cómo se mueven los datos e inclusive en las periodicidades que yo pudiera tener inmersas en esta serie. Entonces, por ejemplo, si yo lo que estoy midiendo es mi actigrafía con un reloj inteligente y veo qué tantos movimientos tengo a lo largo del día, voy a tener claramente un ciclo circadiano, y la función de autocorrelación va a tomar un valor máximo a las 24 horas, porque normalmente yo repito lo que hago el día anterior, sobre todo si estoy entre lunes y viernes, y se parece mucho mi comportamiento de mi señal. Y entonces la función de autocorrelación precisamente me sirve para medir periodicidades. ¿Dudas? ¿Preguntas de todo lo que hemos visto de análisis en el dominio del tiempo, de las series de tiempo? Yo tenía una duda, doctora. Adelante, Pepe. Es sobre la autocorrelación. Es que a mí me salieron, o sea, sí vi lo de la autocorrelación, de Ajá. que uno, pues sí, si tienes un resultado de uno, que eso casi siempre es al inicio, es de que, pues sí, se parece mucho, ¿no? La serie. Sí. Pero también me parecían como que correlaciones, autocorrelaciones negativas, pero ahí sí no sabía cómo, pues, darles una interpretación correcta. Entonces, no, Cuando tienes una correlación negativa, lo que está pasando es que cuando una señal sube, la otra está bajando. Quiere decir que en realidad están anticorrelacionados. O sea que el sentido en el cual se mueve la serie de tiempo, la función de autocorrelación sí tiene la memoria de cómo se está moviendo la serie de tiempo. Entonces, cuando tengo una correlación positiva, lo que está pasando es que si esta serie sube, también esto sube. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una correlación negativa? Por ejemplo, si yo me fijara en este pedacito y tomara una correlación a esta distancia. Si se fijan, aquí va subiendo, pero de repente bajó. Entonces esto me va a dar una correlación negativa, porque la tendencia de esto es hacia abajo y la tendencia de esta serie en este punto sigue subiendo. Entonces lo que vamos a tener va a ser una anticorrelación. ¿Sí te queda más claro en la figura? o sea, sí siguen estando... Esta sigue estando correlacionada, pero esta, si te fijas, sigue subiendo, 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 pero esta de aquí subía y de repente bajó, pero está bajando en la misma, casi en el mismo sentido, porque luego vuelve a subir, como que fuera nada más una dispersión pequeña, una fluctuación pequeña alrededor del valor promedio, y esta pequeña fluctuación va en el sentido contrario al que venía la serie. Ok, pero siguen pareciéndose, ¿no? Se siguen pareciendo, nada más que ahora se parecen como si fuera un espejo,
como si pusieras un espejo y lo vieras a través del espejo. Ok. Uno Gracias. es un reflejo del otro. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Entonces, este es simplemente el repaso de todo lo que habíamos visto de series de tiempo en el dominio del tiempo, cómo las analizábamos. Ahora vamos a ver, bueno, con la tarea ya me platicaron un poco de cómo les ha ido. Si hay alguno que esté atorado con ella, lo revisamos ahorita que termine la clase. Entonces, vamos a ver el día de hoy qué es el análisis espectral. Entonces, hasta ahorita lo que hemos hecho es tomar una serie del tiempo y analizar todos los datos de esa serie, independientemente de cuándo apareció uno primero, otro después, y eso me dio las estadísticas. O fijándonos en el orden en el que aparecen, y entonces lo que yo usé fue la función de autocorrelación, o me quiero fijar todavía más cómo se correlaciona un punto con el punto anterior, y entonces lo que trazo son los diagramas de Poincaré. Pero todo esto está hecho también en el dominio del tiempo. Si ahora lo que yo quiero es pasar al dominio de la frecuencia, entonces necesito otra herramienta que me permita hacer esta traducción de un medio al otro. Piensen, por ejemplo, que ustedes tienen una luz blanca que está compuesta de todos los colores del arco iris. Entonces, ¿qué hacen ustedes para ver todos los colores del arco iris? Pues pasan su luz blanca a través de un prisma y ese prisma les descompone la luz en todos los colores que la componen. Y entonces ustedes pueden saber, miren, esta luz blanca en realidad tenía una parte roja, anaranjada, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Entonces tenía todos estos colores aquí metidos en esta. Todos estos colores sumados en conjunto me producen esta luz blanca. Entonces, lo que yo estoy queriendo ver es cómo puedo yo descomponer todas las partes que componen esta luz blanca. Lo que yo quiero saber es cuando estás tocando una melodía, cuáles son todas las notas que están presentes en esa melodía. Eso es lo que quiero encontrar, todas las notas que se están tocando por los diversos instrumentos. Quiero saber, cuando tengo una señal, cuáles son todas las frecuencias características que están en esa señal. Quiero poder distinguir cuáles son las componentes principales de esa señal. Quiero saber, si yo tengo un conjunto de cuerdas, cuáles son las cuerdas que yo moví para que se produjera el movimiento que yo estoy viendo. Quiero ver en las olas del mar cuáles son todas las pequeñas olitas que sumaron para producir la mega ola en la cual se sube el surfista. Entonces, el análisis espectral es descomponer la señal en todas las señales que la componen en frecuencias características. Y estas frecuencias características, ¿por qué son importantes? Pues la respuesta es muy fácil, porque estas señales características a las cuales yo quiero encontrar, estas frecuencias características tienen que ver con fenómenos físicos. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, en un electrocardiograma, qué parte corresponde a la respuesta de simpática y cuál respuesta es del parasimpático, yo sé que ambos tienen oscilaciones a frecuencias características. Entonces, yo lo que hago es analizar lo que pasa en las frecuencias características del simpático y lo que pasa en las frecuencias características del parasimpático. Eso es lo que quiero hacer, separarlo en sus componentes. Por ejemplo, en las ondas del cerebro, cuando yo estoy viendo una señal en el cerebro, voy a tener un montón de componentes en diferentes rangos de frecuencia. Entonces, quiero separar las ondas alfa de las beta, de las teta, de las delta, para poder describir y entender mejor el funcionamiento del sistema. Cuando alguna de esas componentes no está presente o está presente de una manera exagerada, yo podría detectar que ahí hay un daño en el sistema. Y entonces es una forma de saber que la señal fisiológica me está reflejando un daño y este daño está asociado con respuestas fisiológicas características a la frecuencia que yo estoy viendo.
Entonces, para hacer eso matemáticamente, lo que yo hago es utilizar, y los matemáticos le llaman transformadas integrales, que es muy simple. Ustedes tienen una función que quieren analizar y la cambian, la multiplican por alguna función que a ustedes les interesa. Comparar a esa función se le llama normalmente el kernel, y simplemente ustedes ven cuáles son las componentes en esa señal. Entonces tenemos una señal, hacemos esta transformada y entonces generamos una señal en un nuevo espacio. Este nuevo espacio ahora va a estar en la variable alfa. Y bueno, en el caso de la transformada de Fourier, más fácilmente, es simplemente el kernel que estamos multiplicando son por senos y cosenos. Comparamos la señal que nosotros estamos analizando con los senos y cosenos que la componen. ¿Cuáles son las frecuencias de cada seno y cada coseno que necesito yo sumar para encontrar la señal original? Y entonces esto me va a dar una función que tiene una componente real y una componente imaginaria. No se preocupen mucho por el espacio. Lo importante de esto es que van a tener una señal en la que van a tener la señal tal cual y las fases o los ángulos que forman todos estos cosenos y que están desfasados unos con respecto a los otros. Entonces, esta señal del tiempo, al hacerle transformada de Fourier, la cambié al espacio de frecuencias. Y ahora lo voy a analizar el sistema en el espacio de frecuencias. Entonces, vamos a tratar de ver las ideas generales de qué es lo que se producen al hacer estas transformadas. Si yo lo que tengo es una señal que simplemente es un impulso, es una señal de tipo impulsivo, una señal que duró un tiempo muy, muy corto, lo que yo tengo es que la transformada de Fourier de esa señal simplemente es una constante a lo largo de todo el tiempo. Si yo lo que tengo es una función que es constante a todo lo largo del tiempo, la transformada de Fourier de esta señal va a ser solamente una frecuencia, solo tiene una frecuencia característica. Entonces lo que vamos a ver va a ser una línea vertical. Si yo lo que tengo es una función que es de tipo escalón, lo que voy a tener es esta función que se llama sinc, pero lo importante de ella es que simplemente va a ser muy parecida a una función sinusoidal, pero se va a amortiguar muy, muy rápidamente en el periodo que nosotros tengamos aquí. Si yo tengo una función de tipo triangular, lo que voy a tener es una función que va a tener oscilaciones chiquitas y va a tener una frecuencia característica. Si yo lo que tengo, simplemente lo que quiero es enseñarles algunas para que vayan viendo la idea. Ahorita lo vamos a aplicar directamente en señales fisiológicas. Si yo lo que tengo es una señal que se está siendo amortiguada, esto es una señal que decae rápidamente de tipo exponencial, lo que voy a tener en Fourier va a ser una señal que va a tener un ancho muy, muy grande y va a tener un decaimiento también amortiguado. Entonces, la transformada de Fourier de todas las anteriores son señales matemáticas que no son las que nosotros tenemos en el laboratorio y en la vida real. Las señales fisiológicas son finitas, nosotros no podemos medir continuamente las señales, entonces lo que tenemos es en realidad señales discretas. Entonces hay la transformada de Fourier discreta, que en realidad lo que tiene es componentes de frecuencia, muchas componentes de distintas frecuencias, y que calculamos a lo largo de toda la serie de tiempo, y esta es nuestra serie de tiempo. No se preocupen, esto es para los que queremos entender la parte matemática, cómo se calcula, pero cualquier programa que ustedes quieran, desde Excel hasta Cubios, hasta Fortran, Python, y que se les ocurra, tiene implementada una transformada de Fourier, que además es una transformada de Fourier rápida, y entonces no importa más que saber que esto en realidad es una función que me pasa de un espacio hacia el otro, y que esta transformada de Fourier hace efectivamente lo que hacía el prisma.
separa la luz en todos sus componentes de colores, en todas las frecuencias que la componen. Separo la señal, que es función del tiempo, separo mi serie de tiempo en todas las frecuencias que la componen. Y la transformada de Fourier es una de las tantas familias de transformadas que vamos a ver, que lo bonito que tiene es que la transformada de Fourier está comparando con senos y cosenos. ¿Y eso por qué me gusta? Porque está comparando con funciones periódicas. Entonces, al hacer transformada de Fourier, lo que estamos encontrando es todas las frecuencias características de los periodos de oscilación característicos de la señal que yo estoy viendo. Entonces, si yo tengo una transformada de Fourier en este caso tengo la suma de 3 señales. Esta señal que ustedes ven aquí arriba tiene una frecuencia muy grande, luego tiene sumada a esa otra frecuencia más pequeña, que son estas pequeñas oscilaciones que están viendo aquí. Y finalmente hay otra componente de frecuencia muy chiquita, que son las que hacen estas oscilaciones pequeñas. Entonces, si ustedes quisieran a partir de la serie de tiempo saber cuáles son las frecuencias que dieron origen a esta señal, pues entonces simplemente aplicamos la transformada de Fourier y entonces encontramos que hay 3 frecuencias características dentro de esta señal. Son estos 3 señales. Y ustedes lo que ven es que no les quedó, como habíamos dicho, simplemente una línea vertical aquí, sino que les quedó algo que sube y luego baja, que sube y luego baja. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier discreta hace que esto se ensanche un poco. Esto no puede subir y bajar de manera vertical, solo lo haría si tuviéramos un número infinito de datos. Como es finito, pues vamos a tener un cierto ancho a la hora de calcular la transformada de Fourier de nuestros datos. Entonces, recuerden, un poquito ensanchado de la señal que nosotros estamos viendo, esto no significa más que nuestra transformada de Fourier está siendo calculada en datos discretos y no en datos continuos. Y bueno, ya les había yo dicho que la transformada de Fourier pues tiene 2 componentes. La amplitud, que es lo que estamos viendo aquí, pues tiene también la fase. Si ustedes suman la amplitud, el cuadrado de la amplitud más el cuadrado de la fase, lo que van a encontrar, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, es lo que se llama la densidad espectral de potencia. Entonces, la densidad espectral de potencia, ustedes la pueden graficar, se acostumbra mucho graficarla, no en el tal cual, sino tomar logaritmos de la función. Y entonces aquí estamos viendo la densidad espectral de potencia en una escala logarítmica, a eso se refiere con decibeles, contra la función, y aquí el eje ya no es tiempo, recuerden, aquí el eje son hertz. Un hertz es el inverso de un segundo, es 1 entre segundo. Entonces aquí la escala es una escala en hertz, es una escala en frecuencias, ya no es la escala original que teníamos en el tiempo. Y bueno, aquí, si se acuerdan, el ruido blanco, que estoy graficando aquí precisamente en blanco, a lo que corresponde es a una señal que es totalmente aleatoria, que es totalmente azarosa. Y el ruido rosa, si se acuerdan, era el ruido que caracterizaba los sistemas que estaban en su punto crítico del modelo de Ising, del modelo de Kuramoto, del de Ising-Ward, de todos esos modelos que vimos numéricamente, eran ruido rosa. Y entonces aquí, si se fijan, lo que estamos viendo es que esto tiene una tendencia y una pendiente, y si ustedes calculan la pendiente de esto, les va a dar -1. Aquí se los vuelvo a poner. Entonces, esta es la simulación de un ruido blanco. Entonces, a la hora de que yo calculo el logaritmo de la densidad espectral de potencia, a esto le llamo PSD, Power Spectral Density. Si yo tomo el logaritmo, lo que yo voy a encontrar en esta gráfica va a ser que la pendiente de esto va a ser 0. Entonces, no hay fluctuaciones. Una señal que no hay ninguna correlación, o sea, si yo tengo datos que no están correlacionados y los veo su PSD, lo que voy a encontrar es que la pendiente es 0 de esos datos.
Si lo que ustedes tienen es un ruido browniano, que es, ¿se acuerdan? El ruido browniano era la función que tenía una alta correlación, pero estaba azarosa. O sea, era el borrachito que estaba tratando de llegar a su casa, pero que se movía siguiendo el paso anterior, porque no puede dar pasos más grandes, o sea, su paso era muy similar al anterior, pero era totalmente azaroso alrededor de ese paso. Y esa simulación, eso que ya habíamos visto de ruido browniano, si yo le calculo la pendiente del PSD, aquí estoy haciendo transformada de Fourier y lo que estoy graficando es el logaritmo de la amplitud del PSD al cuadrado, de la transformada de Fourier al cuadrado, lo que encuentro es que la pendiente de esto es menos 2. Entonces, a eso es a lo que se refieren cuando dicen que el ruido browniano tiene una pendiente de menos 2. Y si nosotros nos fijamos en este ruido rosa, que no es ni blanco ni browniano, sino la justa medianía entre los dos, y yo trazo la transformada de Fourier de este, lo que encuentro es que la pendiente va a ser menos 1. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos que sea invariancia de escala, que es a lo que decimos que tenemos un ruido que tiene una pendiente de menos 1. A eso nos hemos estado refiriendo en algunas de las figuras que yo les había enseñado en otros momentos. Entonces, la transformada de Fourier nos da información sobre las fluctuaciones simplemente calculando el power spectral density, el logaritmo de S, contra la frecuencia, y entonces si me da una pendiente 0 muy pequeña, quiere decir que los datos no tienen correlaciones. Si me da una pendiente de menos 2 o mucho menor que menos 2, quiere decir que los datos están altamente correlacionados, y si la pendiente es en la justa medianía entre una y la otra, lo que tenemos es algo que puede ser un ruido rosa, pendiente menos 1, algo invariante de escala, algo característico de los sistemas fisiológicos, de muchas de las señales fisiológicas que hemos estado analizando en el curso. Entonces, vamos a aterrizar totalmente en los conceptos, ahora sí, en medicina. Aquí les estoy presentando el intervalo entre pulsos cardíacos de un hombre de 32 años acostado, está medido en bits por segundo, perdón, de un hombre de 32 años que está acostado, es un hombre sano, control, en el dominio de la frecuencia. Y entonces, si yo me fijo cómo se ve la magnitud como función de la frecuencia, ustedes van a ver que tienen este tipo de señales. Normalmente los médicos, los cardiólogos definen la región de bajas frecuencias cardíacas, la low frequency, como la señal entre 0.04 y 0.15 Hz. A esto le llaman low frequency. Y de 0.15 Hz a 0.4 Hz, el área bajo estas curvas, es lo que le llaman high frequency. Entonces, el low frequency es el área bajo la curva entre 0.04 y 0.15 Hz de la magnitud de la transformada de Fourier, es esta componente, y la high frequency es el área bajo la curva entre 0.15 y 0.4 Hz, y a esto le llaman high frequency. ¿Qué es lo importante de esto? Que low frequency y high frequency se pueden asociar con la respuesta simpático-vagal, con la respuesta característica del simpático y del vago. Y entonces el balance simpático-vagal se representa mucho con estos diagramas en el que ponemos el área que ocupa low frequency y el área de high frequency, y entonces podemos construir estas gráficas y ver qué tan bien están los pacientes. Cuando tenemos low frequency muy similar a high frequency, quiere decir que el paciente en realidad está teniendo una señal que no es de total salud. Entonces, este balance normalmente no es una curva, no es que el pie esté totalmente a la mitad, sino que siempre vamos a ver que uno de los dos está más preponderante que el otro, y la preponderancia depende del momento de actividad en el cual se tome esta señal.
Y bueno, aquí lo que hice simplemente fue tomar la magnitud al cuadrado más, y entonces calcular el logaritmo de ese, a eso le llamo el PCD, y el logaritmo de la frecuencia. Y aquí le estoy graficando lo que yo les había dicho, el log, esta señal. Si se fijan, y esta línea de aquí es precisamente esta división entre low frequency y high frequency. Y si se fijan aquí, la señal que corresponde a low frequency, más bien pareciera que tiene una pendiente casi nula, eso es una constante, la pendiente es una recta. Y entonces lo que me está diciendo es que el low frequency, cuando está acostado el sujeto, la señal prácticamente es una señal de ruido blanco. Pero la señal de alta frecuencia, si se fijan aquí, yo puedo ajustar bastante bien una recta. Y si yo calculara el valor de la recta que ajusto aquí, va a tener una pendiente de -1, que me está hablando precisamente de esta invariancia de escala que caracteriza la salida. Entonces, esta representación me permite también ver cuando me desvío de este comportamiento, me permite ver si el sujeto está enfermo o no. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero analizar es el ritmo cardíaco en el dominio de la frecuencia, nuevamente, aquí lo que hice fue, tengo 3 tipos de sujetos. Este es mi sujeto de control, un hombre sano, y entonces lo pongo a respirar rítmicamente a 0.1 Hz. Y entonces lo que vemos es que justo a 0.1 Hz hay un pico de frecuencia enorme, si se fijan. Entonces la frecuencia con la cual está esto teniendo la señal tiene un pico justo a 0.1 Hz porque el señor tiene acoplado su ritmo cardíaco con su ritmo respiratorio cuando lo puse a respirar rítmicamente. Este de aquí es un sujeto que tiene diabetes mellitus a lo más de 6 meses de haber evolucionado. Entonces, de muy corta evolución. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que efectivamente también hay un acoplamiento cardiorrespiratorio a 0.1 Hz, pero es muy pequeño. O sea, comparada el área bajo la curva aquí respecto al área total, es mucho menor en el sujeto que tiene diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico comparado con el que tiene con el que es de control. ¿Y qué pasa con el sujeto que tiene, este es un hombre que tiene más de 10 años con diabetes mellitus, aunque ha sido tratado, ya perdió su capacidad de acoplamiento cardiorrespiratorio? Y esto nos puede hablar de 2 cosas. Una, o que tiene problemas respiratorios y de acoplamiento, o más grave aún, que tiene problemas de disautonomía, que este balance simpático vagal se ha perdido. Y eso ha sido muy estudiado en la diabetes causa disautonomía. Entonces, en realidad, para estos pacientes está asociado con disautonomía más que con problemas cardiorrespiratorios. Y entonces lo que vemos es que este sujeto ya perdió esta capacidad de respirar rítmicamente, y el área bajo la curva de aquí se ha perdido totalmente. Entonces, ¿qué estoy graficando aquí? Aquí cada punto que ven es un sujeto, son datos de un sujeto, de ritmo cardíaco de un sujeto, analizados en el dominio de la frecuencia, 5 minutos respirando rítmicamente, y lo único que les estoy midiendo es su ritmo cardíaco. Y bueno, lo que vemos aquí es que los puntos amarillos corresponden a mi sujeto de control. Los puntos azules son los diabéticos de diagnóstico reciente, y los triangulitos blancos corresponden a mis sujetos que tienen más de 10 años de evolución con la diabetes mellitus. Y en el eje vertical lo que grafiqué fue el radio de frecuencias, o sea, simplemente tomé el área bajo la región de low frequency, o sea, de 0.04 a 0.15 Hz, y al cuadrado más el área de 0.15 Hz a 0.4 Hz, que es el de high frequency, y esto me dio lo que le hemos llamado en cierto sentido el radio de frecuencias.
Y entonces el radio de frecuencias cardíaco, ese nombre está todavía a discusión, todavía es propuesta que nosotros hicimos desde el 2016 y que nos ha servido en varios de los trabajos. Y en este radio lo que le estoy graficando es lo que le llamamos beta, que simplemente es el valor del área bajo esta curva de 0.1 Hz. Entonces estoy graficando el área bajo la curva de 0.1 Hz respecto al área total que tengo en esta región de low frequency más high frequency. Y entonces lo que vemos es que efectivamente todos los sujetos que tienen diabetes mellitus avanzada están en esta región. Aquí les estoy trazando simplemente el valor promedio de los datos y más o menos una desviación estándar para cada lado, pero aquí están viendo cada uno de los puntos. Entonces los sujetos con diabetes mellitus avanzada están en esta región, los sujetos de control están en esta región y justo intermedio entre los dos tenemos a los sujetos de diabetes mellitus de diagnóstico reciente. Entonces, como ven, esta herramienta que es muy simple de evaluar y que es no invasiva, nos permite estudiar y separar nuestros grupos de estudio muy rápidamente. Entonces, ustedes pueden hacerle una prueba a un sujeto, ponerlo a respirar rítmicamente a 0.1 Hz y medir durante 5 minutos la señal de ritmo cardíaco, del pulso cardíaco, ya sea mediante un holter, mediante un portapress, mediante un bioharness, mediante un biopack, lo que se les ocurra, mediante uno de estos relojitos inteligentes, tener el registro durante 5 minutos y calcular la transformada de Fourier de esos datos. Y entonces pueden calcular la beta de esos datos, el radio de frecuencias y entonces ver el punto donde se encuentra el sujeto. Si el sujeto está aquí, pues el sujeto no tiene de qué preocuparse. Pero si los datos están en esta región, aguas, algo tiene el sujeto, está fuera del rango de los sujetos normales. Entonces tiene un problema de acoplamiento cardiorrespiratorio y entonces lo más conveniente es que vayamos y ahora sí le hagamos toda la batería de exámenes clínicos para ver qué es lo que le está pasando a nuestro sujeto. Aunque pudiera decirles que no siente ningún síntoma y pudiera él reportarse como totalmente sano, no lo está. Este es lo mismo para presión arterial. Bueno, antes de pasar a presión arterial, ¿dudas sobre la parte cardíaca? Yo, doctora. Adelante, Gustavo. Bueno, más que duda es, o sea, entonces, bueno, nada más para que me quede un poco más claro. O sea, Sí. yo de hecho estoy midiendo pues esto, ¿no? Entonces Sí. utilicé cubios y cubios sí te saca, pues básicamente, pues esto, ¿no? O sea, te saca te saca este diagramita, te saca low frequency, high frequency y te permite inclusive hacer estos diagramas de PCD. Justo, entonces, ahora lo que significa, o ya en papel, es, digamos, mientras más área bajo la curva, es más sano el paciente, y mientras más rígida esté, es más... No. Estos de aquí, este es un sujeto totalmente sano. Lo que encontramos es que si tú tienes que en la parte de bajas frecuencias, estoy hablando entre 0.04 y 0.15 Hz, vas a tener un comportamiento que es tipo ruido blanco. Pero si tú estás de 0.15 Hz a 0.4 Hz, lo que vemos es que la pendiente de esto es muy cercana a -1, a ser invariante de escala, a estar en la justa medianía entre adaptable y robusto. Si esto se volviera con una pendiente muy inclinada, o sea, si estuviera para acá, en esta región, lo que quiere decir es que estamos teniendo un corazón demasiado rígido, demasiado robusto, lo cual nos habla de algo que no se puede adaptar a los cambios del entorno. Es el pobre viejecito que puso en su caricatura aquí, ¿no? En el cual le dábamos las palmaditas en la espalda porque parecía reloj suizo y entonces el pobre se nos moría porque no podía responder al cambio en el entorno que fueron las palmaditas en la espalda. Y si esta señal no fuera así, sino que fuera o estuviera también más cerca de ser una constante, de que ahora lo viéramos como una recta en este eje,
Entonces, lo que querría decir es que el sujeto se está volviendo demasiado variable su señal, demasiado adaptable, pero no tiene un valor robusto, no tiene un valor fijo, no tiene un valor de referencia. Entonces, perdió su control homostático porque perdió el punto de referencia. Y entonces eso también nos hablaría de enfermedad. Entonces, si se vuelve una constante en altas frecuencias, es malo. Si se vuelve algo totalmente robusto, o sea, se vuelve algo que tiene una pendiente muy grande, una pendiente negativa muy grande, quiere decir que se volvió demasiado robusto, también es malo, pero la justa medianía entre ambos, una pendiente de -1, quiere decir que el sujeto está bastante sano. Y viendo estos diagramas también, si yo veo que la respuesta de low frequency, high frequency, es algo así como este pie que estamos viendo aquí, que tiene una distribución de un pastel inequitativo, así, este no sería el pastel que yo partiría con alguien que no quiere, que quiero mucho. Si yo lo quiero mucho, ustedes pensarían que el mejor pastel sería le doy la mitad a uno y le doy la mitad al otro. Eso estaría mal. Pero si yo tengo a alguien al que no quiero tanto, o alguien que me interese, alguien que yo quiero, pero como está tan gordito, le quiero dar menos pastel. Entonces, este es el pie correcto que debo de ver en un corazón sano. Y estos de aquí, en el que sí estoy midiendo las áreas bajo la curva, es bajo la maniobra de respiración rítmica .1 Hz. El anterior fue acostados. Son distintos. Este es el experimento de te tengo respirando rítmicamente a .1 Hz. Si se acuerdan, cuando vimos la señal del corazón de la persona cuando estaba respirando un .1 Hz, se veía también sinusoidal totalmente. Entonces, este es el corazón de personas que están respirando a .1 Hz. Y en ese caso, sí lo que estoy midiendo es acoplamiento cardiorrespiratorio y lo mido con el área bajo la curva. Y entre menos área bajo la curva tengo, quiere decir que he perdido más este acoplamiento cardiorrespiratorio y quiere decir que tengo algún problema. Ya sea porque tengo una enfermedad respiratoria, los asmáticos pierden su acoplamiento cardiorrespiratorio, o porque tengo alguna disautonomía. O sea, mi ritmo cardíaco ya no se puede acoplar por un problema de disautonomía, no por un problema respiratorio necesariamente. Entonces, el que esté tan bajo quiere decir que tenemos un problema cardiorrespiratorio, pero puede ser también debido a un problema de disautonomía. Ok. Entonces, o sea, también, o sea, esto se va a ver afectado por o sea, cómo se haga la medición en el paciente. Por supuesto, claro, o sea, depende totalmente. Si yo estoy acostada, lo que está ganando en la respuesta de baja frecuencia es recuerden, es la respuesta cardíaca del reposo. Pero si yo estoy de pie, la respuesta que gana es la respuesta de la respuesta de que tengo que tener mi vasoreceptor funcionando para que se bombee sangre al cerebro, y entonces el ritmo cardíaco va a cambiar. Recuerda, esto lo veíamos, déjenme regreso a las gráficas, a estas gráficas. Recuerden, estos son los histogramas de ritmo cardíaco y estas son 3 maniobras diferentes. Igual que los histogramas son diferentes, los diagramas de transformada de Fourier son diferentes. Cuando estamos acostados, la respuesta es más relajada del sistema que cuando estamos respirando rítmicamente. Cuando estamos respirando rítmicamente, lo que tenemos es una señal prácticamente uniforme. Nuestro ritmo cardíaco se va a mantener en un valor constante, se va a volver un relojito suizo, porque va a tratar de acoplarse a la frecuencia que yo le estoy marcando con mi respiración. Y conforme enfermamos, pues ya no lo podemos hacer tan bien. O sea, estos todavía pueden acoplar un poco, pueden tener todavía una respuesta casi constante, pero las personas que tienen diabetes con mucho tiempo de evolución ya no pueden respirar a una sola frecuencia, respiran a un rango de frecuencias, y por eso vemos
esta señal del histograma tipo campana. Y lo mismo está pasando en la transformada de Fourier. La transformada de Fourier depende de en qué posición estamos. Entonces aquí, por ejemplo, te muestro los de la presión arterial en el dominio de la frecuencia, también para los mismos 3 pacientes y va a ser diferente la señal. Entonces depende de qué señal estoy midiendo y depende de qué maniobra estoy haciendo, porque esas maniobras van a afectar la fisiología de mi cuerpo. Recuerda que lo que estamos midiendo con estas respuestas es nuestra adaptación a la maniobra que estamos realizando. Oh, ok, doctora. Vale, muchas gracias. Ok. Y bueno, aquí lo que les muestro es presión arterial. Igual puedo trazar low frequency, high frequency para presión arterial. Este es mi sujeto de control, mi sujeto masculino de control. Este es el recientemente diagnosticado y este es el que tiene diabetes avanzada. Si se fijan aquí el diabético avanzado, el de control teníamos esta recta preciosa que no era ni muy robusto ni muy azaroso. Este empieza a volverse un poco más azaroso, pero el sujeto que tiene la respuesta, que tiene muchos años con diabetes, tiene más de 10 años de evolución con la diabetes, fíjense, su respuesta es totalmente azarosa. Ya perdió la capacidad de regular su presión arterial en altas frecuencias. ¿Ok? Hasta aquí, claro, ¿para qué les podría servir este análisis en sus datos, tanto de frecuencia, de lo que quieran, o sea, cualquier señal que ustedes tengan? La próxima clase les quiero enseñar unos ejemplos también con encefalogramas para que veamos las distintas regiones donde podemos estudiarlos. Pero bueno, aquí quiero centrar primero las ideas sobre transformada de Fourier. ¿Dudas hasta aquí? ¿A todos más o menos les quedó claro? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a mencionarles algunas cosas que deben de tener mucho cuidado cuando hacemos transformada de Fourier. Recuerden que todas estas herramientas que estamos usando tenemos que tener mucho cuidado con cómo las aplicamos. Por ejemplo, mucho de lo que se hace en medicina presupone que las distribuciones que nosotros estamos analizando de los datos son de variable independiente. Ya vimos que son distribuciones normales, gaussianas. Pero en realidad ya vimos que no es cierto, que el ritmo cardíaco no sigue una distribución gaussiana ni la presión arterial. Más bien tienen colas largas, son distribuciones leptocúrticas y dependen de la maniobra que se están haciendo. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando se hace todo este análisis en el dominio del tiempo, de que no siempre se puede suponer distribuciones gaussianas ni normales. También con la transformada de Fourier hay que tener mucho cuidado. Hay ciertas suposiciones que hay detrás de la herramienta que luego no se toman en cuenta. Una de ellas es que a la transformada de Fourier lo que ve es cuáles son las componentes de frecuencia que hay en la señal, pero no le importa cuándo ocurrieron. Yo tengo una luz blanca que puede estar compuesta por un haz rojo, y ese haz rojo no me importa que lo haya mandado con toda la señal blanca todo el tiempo, o solo lo haya mandado al inicio del haz, y solo lo haya mandado un momentito. Si yo hago transformada de Fourier de un soneto en el cual estoy tocando la nota la, por ejemplo, voy a encontrar una frecuencia de 440 Hz en esa señal. Pero da lo mismo si tocó el sujeto la una vez, lo tocó 3 veces la nota la tocó 20 veces la nota la, yo voy a ver siempre la misma frecuencia involucrada, la frecuencia de 440 Hz. No importa si fue una vez, si fueron 3 veces o si simplemente solo tocó la. Siempre voy a ver presente esa frecuencia involucrada.
Entonces hay que tener cuidado de que si yo tomo, por ejemplo, esta señal, la transformada de Fourier de esta serie de tiempo que es un coseno de una frecuencia característica, pues tiene solamente estas dos componentes. Pero si ahora lo que yo hago es volver a ver la señal de esta frecuencia característica y superponerle simplemente sumarle un 1, lo que veo es que ahora esa componente, en lugar de tener dos frecuencias características, ahora van a aparecer más armónicos de la señal. A estas que son simplemente los múltiplos de la señal original. Esta tiene frecuencia F0, esta tiene frecuencia 2 F0, esta tiene frecuencia 3 F0. Se llaman los armónicos de la señal. Pero la señal puede tener no 3, puede tener 5, entonces puede haber involucrados a todos los armónicos de la señal. Entonces, si yo lo que estoy viendo es una señal, voy a ver además presentes en esa señal todos los armónicos que la integran. Los haya tocado o no los haya tocado. O sea, yo voy a ver la señal original, una señal a 2 veces la frecuencia, otra señal a 3 veces la frecuencia, pero esa no es que exista esa señal real. O sea, puede ser que que no exista la señal esa, sino que simplemente matemáticamente me va a aparecer. Cuando yo analizo el ciclo circadiano, voy a tener una señal de 24 horas, pero también va a aparecer a las 48 horas, pero también va a aparecer otras 72 horas. Entonces van a aparecer a múltiplos de 24. Y lo único que puedo saber con certeza es que hay un ciclo circadiano de 24 horas. Pero si hay una señal que se repite cada 48 horas, yo no la voy a poder ver. ¿Por qué? Porque va a estar enmascarada como la señal, que es el múltiplo de la señal de 24 horas. Entonces tengan cuidado con señales que son múltiplos de la señal que ustedes están originando, porque esas señales no necesariamente son reales. Entonces, si yo veo una señal a un día, y luego veo la señal a 2 días, y luego la veo a 3 días, no traten de interpretar que, es que hay una componente que ocurre cada 2 días. Y es que hay una componente que ocurre cada 3 días. No, simplemente hay una señal a 24 horas y todos los múltiplos de esa señal van a estar presentes cuando yo haga el análisis. El otro problema que tengo con transformada de Fourier es este que les estoy presentando aquí en la gráfica en negro, que se llama el aliasing de la señal. Quiere decir que esta señal que yo tengo, que es una señal de tipo rectangular, cuando yo la quiero comparar con una señal sinusoidal, fíjense que no puedo yo acercarme mucho a la orilla, porque los datos cambian muy bruscamente. Esta discontinuidad hace que sea muy difícil encontrar las componentes. Entonces, cuando ustedes ahora se van a la transformada no con 2, sino con 4 senos para poder simular la señal original, la señal empieza a parecer a esta, pero justo en la región de transición tienen este efecto de que no la pueden describir. Y aquí inclusive ya la puse con 16 señales, y pues de todas formas, soy muy buena para describir esta región, soy muy buena para describir esta región, pero justo donde está ocurriendo la transición entre una región y la otra, no lo voy a poder hacer bien. Mi transformada de Fourier no va a funcionar y no va a poder hacer el cálculo. Voy a tener este fenómeno que hace que finalmente tenga un aliasing, un efecto que es totalmente falso en la señal. Entonces, ojo, por ejemplo, aquellos que están analizando electroencefalogramas y están viendo ataques epilépticos, porque justo lo que pasa es que tienen una señal que está oscilando por aquí abajo y luego empieza a oscilar muy fuerte por arriba. Cuando ustedes quieren calcular la transformada de Fourier, justo en la región de transición, no lo van a poder hacer. Les va a dar un resultado que es bastante erróneo. Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces,
otro de artefacto que surge mucho al hacer el cálculo de transformada de Fourier es que nosotros no podemos medir infinitamente. O sea, nosotros cualquier señal que la medimos durante un tiempo finito. O sea, yo mido la señal que le estaba yo enseñando del electrocardiograma del sujeto durante 5 minutos acostado o 5 minutos parado. O mido una señal con un holter que me mide un día de la señal. O si tengo mucha suerte, hago un relojito y puedo medir 24 días o un mes de señales del sujeto. Pero no puedo medir de menos infinito a infinito, no hago eso. Siempre tengo un número finito de la señal. Entonces, siempre corto las señales. Las series no son infinitas. Como la serie no es infinita, entonces yo cuando, por ejemplo, este es un seno de 0.33 Hz, pero lo corté, la señal no la terminé en un número entero de ciclos. La terminé antes de eso. Entonces, el pico correspondiente sí está en 0.33 Hz. Entonces, el pico de frecuencia sí está donde debe de estar, pero el pico se ensanchó. Tengo un ancho muy grande y no puedo decir que este ancho es debido a que tengo todas estas frecuencias involucradas. O sea, no es que tenga una frecuencia de 0.4 y una frecuencia de 0.5 o una de 0.2 y una de 0.1 que integren la señal, sino que este ensanchamiento es debido a que mis datos son finitos. Entonces, es muy fácil, y hay muchos que inclusive escriben artículos que a veces tienen errores, que escriben tratando de explicar, es que hay una frecuencia característica de 0.33 Hz, pero también hay presente una frecuencia característica de 0.45 Hz. Y pues no es cierto, eso simplemente fue el ancho debido a que los datos son finitos y a que la serie no se cortó en un número finito de puntos. Entonces tengan cuidado a la hora de interpretar los anchos de las distribuciones de las transformadas de Fourier, porque esos anchos pueden ser, y lo más probable es que se deban simplemente a la finitud con la que medimos los datos, a que tenemos un número finito de puntos con los cuales estamos haciendo el cálculo. Este ensanchamiento puede ser inclusive todavía más grave. Supongamos que lo que tenemos es una señal que cada vez se va volviendo más amplia y más amplia y más amplia en el tiempo. Bueno, lo que va a pasar es que este ensanchamiento lo vamos a seguir viendo presente y lo que vamos a ver es que en realidad en lugar de ver todas estas, que esto lo único que pasó fue que cambió su amplitud, o sea, cada vez se volvió más grande, lo que vemos es que esto va a decaer y decaer y decaer y vamos a pensar que en realidad tenemos todas estas frecuencias presentes con una gran amplitud y todas estas de aquí, una cola muy larga de la señal. Y toda esta cola larga de la señal que estamos viendo es un efecto totalmente un artefacto del filtrado especial que yo estoy haciendo. Y este ensanchamiento tampoco es real, solamente es real este pico de frecuencia, porque en realidad esta señal solo tiene una frecuencia característica que es esta. Todo lo demás que estamos viendo en esta señal, este 1 es la frecuencia característica de esta señal, todo lo demás que estamos viendo en esta señal simplemente es debido a que la señal fue aumentando conforme aumentó el tiempo, o sea que la señal fue aumentando de intensidad. Entonces tengan mucho cuidado con estos artefactos de filtrado espacial. ¿Cómo los puedo ver? Muy fácil, grafiqué la señal original y entonces cuando grafico la transformada de Fourier puedo darme cuenta de que ocurrió este fenómeno y puedo decir, es que entonces todo esto que yo estoy viendo aquí en realidad simplemente es que la señal fue creciendo o decreciendo como función del tiempo. Entonces, esto no es real. Los armónicos que ya les había mencionado, cuando yo tengo una señal, voy a ver todos los múltiplos de esa señal presentes. Y entonces solamente hay una frecuencia verdadera, que es esta. Pero todos estos son múltiplos de esta frecuencia verdadera. Entonces, todos estos de aquí no son datos reales, sino son los armónicos de la señal que van a aparecer cuando yo haga
la transformada de Fourier de estos datos. Y otra cosa es cuando tenemos series no estacionarias, series que cambian drásticamente. Cuando yo me paro, que mi señal de ritmo cardíaco cambió mucho la frecuencia de una región a la otra, justo en el punto de transición, la transformada de Fourier no sabe qué hacer y entonces genera datos que son totalmente falsos y que no tienen ninguna interpretación. Esto no lo está viendo como dos transformadas diferentes. Aquí lo que debería de ver es una frecuencia característica y otra frecuencia característica. Pero como aquí incluimos esta región de transición, nos están apareciendo un montón de datos espurios que no tienen ninguna interpretación física. ¿Cómo debo yo de interpretar estos datos? Debo de cortar mi serie aquí y analizarlo, y debo de cortar mi serie a partir de aquí, de este punto, y analizarlo. O sea, analizar la señal de este lado y este lado como dos series diferentes y calcular transformadas de Fourier en estas dos regímenes diferentes, para que no me salga algo que no tiene ninguna interpretación física. Y bueno, nada más les quiero dejar algunos lugares donde pueden encontrar más videos sobre transformada de Fourier que les pueden ser útiles y cómo pueden calcular la transformada de Fourier en MATLAB. Estos dos son cómo pueden calcularlo en Excel directamente y cómo hacer estas gráficas que les mostré hace un momento también en Excel. Este es otro de funciones de transformada de Z de Fourier en Excel. Y bueno, el software que ya les había dicho de Cubios y NumPy en Python también les permite calcular transformada de Fourier. ¿Dudas? ¿Dudas? Creo que no, doctora, solo tal vez procesarlo un poquito. Sí, claro. Como siempre, yo les enseño cómo se suban a la bicicleta, pues tienen que subirse. Si no se suben, no van a poder entenderlo. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos el análisis espectral de series de tiempo. Vimos cómo descomponer ahora una serie de tiempo en todas las señales que la componen. Y bueno, la próxima sesión más bien me voy a dedicar a ver un poquito de ciclos circadianos y cómo ver, por ejemplo, cómo extraer las componentes de un ciclo circadiano de algunas señales. Y vamos a redondear un poquito sobre transformadas de Fourier. Si se atoraron o les cuesta trabajo algunos de los conceptos, traten de aplicarlo a sus datos con todos los softwares que tienen. Y si se atoran, pues lo revisamos la próxima clase. Entonces, la idea es que para el 19 de abril hayan avanzado lo más que se puede en su proyecto nuevamente. Lo que me están enviando ahorita van a tener retroalimentación la próxima semana. Les empiezo a enviar respuesta de cómo van con los datos que están analizando. Y por favor, hagan todos estos, ahora sí lo que me interesa no nada más es que hagan sus análisis, sino que a partir de los análisis que están dando, ahora sí me digan no nada más las gráficas, sino la interpretación de los resultados que están obteniendo. Si les es útil para sus datos transformada de Fourier, pues la idea es que también la calculen. ¿Ok? Y pues sería todo por hoy. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Nos doctora. vemos. Si se atoran, ya saben, traten tal vez de avanzar un poco para que la próxima clase, si se atoran con los conceptos, los podamos revisar. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Doctora. Disculpe, perdón, si adelante, quieres tú. No, adelante, ahorita. Ah, sí, doctora, ya le mandé este correo al doctor Antonio, pero no me ha contestado. Así que no sé qué podría proceder, porque estuve haciéndolo, o sea, hice el ejercicio para poder estar haciendo pues todas estas análisis, pero con unas bases de datos pues X, ¿no? Pero pues para el...
Mándame de nuevo el correo y yo Sí. te los trato de reenviar. Antonia está un poquito ocupada estos días, pero yo me encargo. Ok, doctora, vale. Entonces, no habrá problema que ya pues le envíe eso pues después de que ya me lleguen las bases de datos. Sí, no hay problema. Ok, vale. Pues muchísimas gracias y pues bonita tarde. Nos vemos. Gustavo, ¿querías preguntar algo? Sí, pero es un poco relacionado con bueno, con unas dudas que tengo, pero no son tan importantes, entonces no sé si alguien más tenga dudas como en relación a la tarea y así, sino que haga primero su duda y ya, Ok. después yo. Ok. ¿Si alguien más que tenía dudas que quiera que veamos? Yo tenía dudas, doctora, le mandé el correo, pero como Sí. es extenso, entonces mejor me esperan para el final. Ok, está bien. ¿Alguien más? Ok, bueno, sí, cierto, ¿alguien más? ¿No? No, parece que no. Entonces, adelante, Gustavo. Empezamos contigo. Ok, y eso tengo una duda, justo como hoy vimos lo de la dominio de frecuencia, justo como yo también estoy valorando esto de el beat, el pulso cardíaco, em, a mí me llamó la atención porque justo entonces no me terminó de quedar muy claro, o sea, lo que más que nada lo que nos interesa es la pendiente que se forma, por así decirlo, o sea, esta como línea súper Sí. inclinada, o sea, es lo que más nos tenemos que fijar, ¿no? No tanto en Bueno, en todo en realidad, porque todos son indicios, o sea, si tengo tanto duda, la te envío. pendiente como la figura que les mostré, el pi de alta frecuencia y baja frecuencia, qué tan simétrico o asimétrico se vuelve. Ok. Y ya la última sería, por ejemplo, justo como, bueno, estoy evaluando eso, o sea, pues usé Cubios y bueno, Cubios es muy cómodo, ¿no? Porque pues básicamente te da todo, Sí. pero pues el problema que tiene es que solo puedes pues analizar un paciente, ¿no? Entonces, Python. ok. Python, MATLAB, matemática, no te queda de otra. O sea, si quieres hacer un montón de sujetos, pues tienes que ir o a Python o a MATLAB o a matemática. Tampoco lo podrías hacer con Excel ni nada de eso. Ok. Entonces, ¿usted cuál recomienda, doctor?